Va. ¿Sí? Los serafines se relacionan con el problema de la impureza en el pueblo de Dios. Fíjese bien. Ahorita regresamos a esto de la impureza de Isaías. Y vamos a otra parte. Ahorita volvemos, tiene que ver con esto. Cuando Dios se aparece en el templo, las puertas y los quiciales se estremecieron. La materia muerta de las puertas del templo, inanimados, de madera o metal, que no podían oír ni hablar, tuvieron el buen juicio de estremecerse por la presencia de Dios. Significa esto que Dios le estaba diciendo: mejor las puertas que no tienen vida, que son inanimadas, mejor los quiciales del templo se están estremeciendo ante mi presencia, y el pueblo que está allá afuera hace lo que le viene en gana. Mejor ellos. Por eso dice que los quiciales se estremecieron. ¿Qué significa esto? Que no nos... ¿Qué página? Estamos en la página 18. Significa esto, mis hermanos, que la visión incluye la parte diciéndonos que todo lo que está dentro del templo también es santo. Contésteme una pregunta. ¿Se ha considerado esto como algo real en la vida del creyente o no? No. Se dice, pero no se cree, No se habla, no se practica. Lo tomamos un poco, yo diré. ¿Sí? Entonces significa, hermanos, que las puertas del templo no fueron lo único que se conmovió. Se conmovió esta materia de la cual estaba hecho Isaías. Y dijo: soy hombre muerto. Soy hombre muerto. Y dijo: ay de mí. Ay de mí. Quiere decir que todo conjunto, todas las puertas, los quiciales, el cuerpo de Isaías, todo se conmovió, todo, porque él visitó el templo para hacerle entender a Isaías: todo lo que está aquí es consagrado y es santo. Y por lo tanto se debe vivir una vida de santidad. ¿Cuál fue la actitud de Isaías? La actitud de Isaías fue: no soy nada ni nadie, porque una persona mientras más se acerca a la santidad de Dios, más reconoce su impureza. Más reconoce su impureza. Pero una persona que vive alejado de la santidad de Dios, y ya no estoy hablando del mundo de afuera, porque esos viven alejados de Dios, porque no quieren que nadie nos recrimine. Estoy hablando de lo que es dentro del templo, porque Isaías estaba dentro del templo. Isaías no estaba fuera del templo, estaba dentro del templo. Significa entonces esto, que cuando él se estremece, se da cuenta entonces que no solamente él viene y baja en su trono para ministrarlo a él y hacerle ver su impureza, sino también lo que está dentro del templo. Hay lugares, hermanos, y espero, ojalá y que no suceda en este lugar. Al cabo, miren, no los conozco y ya al rato me voy. Estas mesas las rentan, las prestan para fiestas allá afuera, cuando estas mesas son santas porque están dentro del templo. Sí. El creyente que entra por esas puertas es un creyente que debe acercarse más a la presencia de Dios y a la santidad. Y cuando más se acerque a la presencia de Dios y a la santidad,
hermano, entonces llorará en este altar. Porque dice su palabra, lloren, lloren los ministros de Jehová. Y digan, perdona Jehová tu pueblo. Necesitamos hombres y mujeres que lloren, pero no de dolor, sino de arrepentimiento. Porque no es lo mismo llorar de dolor que de arrepentimiento. Me hacía una pregunta, en la escuela de consejería me hacía una pregunta una pareja preocupada porque si su hijo tendría tendencias homosexuales. Y me decía, agarra las muñecas de mi hija, las agarra del pelo y les da vuelta por el cuarto y luego las avienta por allá. ¿Usted cree que mi hijo tiene tendencias homosexuales? No, lo que su hijo tiene es tendencia de destructor. Y búsquese en la casa quién calza más grande y agárrale una chancla. Y dale unos 3 chanclazos hasta que llore de arrepentimiento, no de dolor. Si votan por mí, les hago un río y les traigo los barcos. Qué bien aprendí en México, Promesas, promesas y más promesas. De tanto escucharlos ya hasta aprendí de él. Dijo una política, maestra, una política de mi clase: cuando yo fui presidenta municipal de Alto Lucero, Veracruz, nunca me robé un peso. Pensé entre mí, no, usted nunca se robó un peso, se robó millones. Significa entonces que el pueblo de Dios no tiene que llorar de dolor, hermano, sino de arrepentimiento. Y tiene que tomar la actitud. Ya voy a hacer aquí colección, hermana. Tiene que tomar la actitud de que entrar a la santidad de Dios requiere despojarnos de nosotros mismos y de nuestras justicias y de nuestro llamado y de nuestro buen liderazgo y de esa buena música y de esas cuerdas que cuando agarro esa guitarra el pueblo se estremece. Tenemos que dejar de pensar en nosotros mismos. Cuando entramos a la santidad de Dios, Dios mismo desviste al pueblo de Dios y le dice, así eres tú. Y entonces cuando Dios nos muestra y nos lleva ante el espejo del Espíritu Santo, entonces ahí es cuando entendemos y podemos decir esta palabra, ay de mí. ¿Cuántas veces hemos dicho, ay de mí? ¿Sabe cuál es la expresión que nosotros hemos usado? En vez de decir, ay de mí, ay de mi mujer, ay de mi esposo, ay de esos hijos, ay de mi pastor, ay de mi hermano, ay de ese líder, ay de ese gobierno. ¿Cuántas veces hemos dicho, ay de mí? Porque cuando nosotros nos enfrentamos a situaciones en nuestras vidas, déjeme decirle que los primeros que tenemos que cambiar somos nosotros. Amén. No podemos cambiar el mundo si nosotros no cambiamos. Así es. Amén. Significa que Isaías dijo, ay de mí. ¿Y quién es Isaías? El recto. El hombre que si alguien hubiera salido afuera al pueblo a decir, ¿quién es Isaías? Le hubieran dicho un hombre recto, temeroso de Dios. Mira cómo quería Uzías, hasta se mete al templo a llorarlo. Y él dijo, ay de mí. Porque cuando entramos a la santidad de Dios, nos despojamos de todos aquellos que nos hacen orgullecernos y levantar
alma hasta lo más grande. Y cuando su palabra dice que nos elevemos como las águilas que emprenden un vuelo, nos lo dice para que vayamos a la presencia de Jehová, no para que desde allá miramos con orgullo a los de abajo. Amén. Entrar a la presencia de Jehová es nosotros mismos reconocer que no somos nada ni nadie. Y le voy a dar otro ejemplo. Está un hombre cautivo en Babilonia. Y este hombre se llama Nehemías. Y en una de esas ocasiones se le presentan unos varones que vienen de Judá. Y le hacen una pregunta, y él les hace una pregunta: ¿cómo está Jerusalén? ¿Y cómo está la ciudad de mis padres, el sepulcro de mis padres? ¿Cómo están mis hermanos que escaparon de la cautividad? Y ellos le dicen en grande afrenta: las puertas de la ciudad están quemadas, el templo está en ruinas, y ellos, los que escaparon de la cautividad, están en grande hambre, porque afrenta es que tenían hambre. Quizá andaban como los que nosotros miramos ahí en los basureros buscando algo para comer. ¿Qué hace Nehemías cuando escucha esto? Dice: entonces me fui en duelo. Y entonces lloré ante la presencia de Jehová. Y con un corazón humillado le dije: Jehová de los ejércitos, yo y la casa de mi padre nos hemos corrompido. ¿Tenía razón Nehemías de decir eso? ¿Dónde estaba Nehemías? Afuera de eso. Era copero del rey. Nehemías vivía la elegancia. Ser copero del rey, oiga, era algo, pero de mucho prestigio. Era el que le cuidaba, como quien dice, las espaldas al rey para que no lo envenenaran con vino. Era un hombre importante adentro del palacio. ¿Usted cree que se presentaba con un mandil como los de el café, ¿cómo se llama esto? Starbucks. No, ese hombre, usted se puede imaginar con qué ropa se presentaba a darle la copa al rey. Y aún sin embargo, este hombre se despoja de todo y dice: y lloré y le dije: Jehová, yo y la casa de mi padre hemos pecado contra ti. ¿Quién se pone primero? Sí. Esa es una persona que desea entrar a la santidad de Dios, que reconoce: yo soy yo el culpable de muchas cosas. Pero ¿verdad que somos dados a culpar a todo el mundo? Y nosotros somos las blancas palomas. Solo nos falta una aureola, y si cree que la tiene, tóquesela. Sí. Pero cuando se entra a la presencia de Jehová, se despoja y reconoce que solo Él es santo y que por su pura misericordia no hemos sido destruidos. Porque su palabra dice: por la misericordia de Jehová tú no has sido destruido. ¿Qué hace Nehemías? Después de recorrer la ciudad, cuando se le pide permiso al rey para que el rey le deje ir hasta ese lugar, ¿qué hace Nehemías? ¿Sabe cuál fue una de las preocupaciones de Nehemías en alrededor de la ciudad? Porque dice: y yo, Nehemías, me levanté y fui yo solo y le di la vuelta a la ciudad, porque era ciudad amurallada. Y le di la vuelta a la ciudad por afuera y me di cuenta cuántas puertas estaban destruidas. Eran 12 puertas. Pero había unas que tenía que restaurar de emergencia. Y una de esas puertas era la puerta del muladar, llamada también puerta del basurero.
Significa que cuando él ve la puerta del muladar, él se queda espantado. Porque ahora no era una tonelada de basura, eran como 20. Y él dice, no, la ciudad de David no puede estar así. Es necesario que la restauremos. Es necesario, y por eso cuando él regresa de haber inspeccionado la ciudad, él regresa y va y le habla al pueblo, dice, los anima a que trabajen todos juntos, a que empiecen a reparar partes de la muralla para que la ciudad quede en protección de los enemigos. Los invita, pero a él le preocupa una puerta, y esa puerta era la puerta del muladar, porque era la puerta de la basura. Y él dijo, lo que tenemos que quitar es la basura para poder restaurar la ciudad. Amén, amén. ¿Qué nos enseña la historia de este hombre? Nos enseña que nosotros como pueblo de Dios tenemos que sacar la basura primero de nuestras vidas. Restaurar la puerta donde están entrando toda serie de cosas en nosotros que nos están haciendo ser impuros delante de Dios, y mientras más entramos, más impuros nos sentimos allá adentro. Entonces, tiene que levantarse el pueblo de Dios en medio de esta generación que parece que la iglesia medio sobrevive, pero la iglesia nunca morirá. A pesar de todo lo que esté sucediendo, nunca morirá, porque entonces sería una mentira la que Jesucristo dijo, que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Pero déjeme darle una estadística peligrosa. El número 5 en griego son 50. 5 vírgenes prudentes, 5 vírgenes insensatas. Significa que esa profecía está teniendo ya también cumplimiento adentro de la iglesia. 50% del pueblo de Dios está listo, y el otro 50% están viviendo en la puerta del muladar. Triste pero cierto. Esa es una investigación escatológica. Entonces, mis hermanos, estamos de este bando de este. Esa es la pregunta, no me la conteste. Esa no es pregunta para que no me la conteste, sino que analícela usted mismo. Imposible que podamos separar el trigo de la cizaña, porque es necesario que estos crezcan juntos. Pero sí se verá la diferencia quién es trigo y quién es cizaña. ¿Cuándo se conoce la diferencia? La diferencia entre trigo y cizaña, la diferencia entre 5 vírgenes prudentes y 5 vírgenes insensatas. No, esa revelación de quiénes somos y dónde estamos no se recibe en el partido de fútbol, ni en el cine, ni en las carnes asadas, ni en todas esas cosas. Es más, me voy a ir más para allá. No se recibe ni en un servicio, hermanos. Ni en un servicio. Esa revelación se recibe entrando a la santidad de Dios. Entonces, este 50, que son los que están preparados para irse con el Señor, estos que pertenecen al trigo, estos de este lado, es necesario que estos entren a una santidad como la que entró Isaías, a una santidad como la que entró Isaías, a un tiempo de dolor profundo en el corazón como el que entró Nehemías. Es necesario que este grupo entre y que en vez de estar juzgando a los otros que son del 5 de las imprudentes, y en vez de estar juzgando a los otros que son dentro del grupo de la cizaña, estos digan, ay de mí,
Dice, usted podría decir, no, eso sí, lógico, que digan ay de mí los otros. No, estos son los que tienen que decir, ay de mí. ¿Saben para qué? Para que puedan ayudar a estos. Porque dice su palabra, yo no quiero la muerte, ni quiero que pequeñitos perezcan. Es por eso que los ángeles voltean a la tierra y dicen, ¿qué están haciendo, Señor? Nada, y aparte de nada, pues nada tampoco. ¿Nos dejas ir a evangelizar? No, allá están ellos. Es por eso que cuando yo en México escucho, me voy de misionero a Estados Unidos, ¿y quién le dice a usted que en Estados Unidos hace falta evangelio? ¿Por qué no se va de misionero a la selva amazónica, donde de veras los moscos están de este tamañote y no hayan usted ni cómo quitárselos? ¿Por qué no se meten de misioneros a esas comunidades allá por donde todavía entra el canibalismo? ¿Por qué no se van de misioneros a esos lugares donde hay carestía? Me voy de misionero a Estados Unidos. Sí, lo que más Estados Unidos tiene son misioneros. Voy a Ciudad Juárez a evangelizar porque hace falta pero tanto evangelio. Si con lo que pasó en Ciudad Juárez entró más evangelio que lo que usted y yo comemos todos los días. No. El pueblo le ha gustado ya la comodidad. Muy poco pueblo de Dios dobla las rodillas y entra a la santidad de Dios. Así es. Muy poco pueblo de Dios. Es un juicio el que hay adentro de la iglesia, pero un juicio contra los demás y un juicio contra nosotros mismos. De decir, ay de mí, yo y mi familia nos hemos corrompido. ¿Nos atreveremos a decir esas palabras? No, pero ¿cómo cree? Si yo soy el líder de la iglesia, ¿cómo que me he corrompido? ¿Qué está usted pensando? No. Usted no sabe cuántos años yo tengo en el evangelio. ¿Cómo que me he corrompido? Sí. Mis hermanos, nos hemos corrompido. Y seamos sinceros. Porque esa oración yo la he hecho muchas veces. Yo y la casa de mi padre nos hemos corrompido. Y mi hermano se fue a una doctrina, y la otra se fue a la otra doctrina, y el otro se fue al catolicismo, y el otro dejó de creer. Yo y la casa de mi padre nos hemos corrompido. Y pudieran decir, no, usted no se ponga ahí en esa lista, sus hermanas sí, pero usted no se ponga. No. Yo y la casa de mi padre nos hemos corrompido. Cuando nosotros entramos por el medio, hermanos, entonces entramos a la santidad de Dios. Entonces, ¿qué hace Dios en ese momento? Abre su gloria. Isaías temblaba, Isaías se estremecía. Las puertas y los quiciales del templo estaban estremecidos. Y el corazón de Isaías parecía desfallecer. Y entonces Dios, que sabe hasta dónde puede llegar nuestra naturaleza humana, porque Él nos hizo y nos conoce en profundidad. Entonces, cuando Él miró a Isaías, que era un hombre ya sin aliento, usted se puede imaginar cómo le temblaba la boca a Isaías, que ni palabras le salían, lo único que decía, ay de mí. Entonces, ¿sabe qué hace Dios con él? No lo termina de aniquilar, no se lo acaba en ese momento. ¿Qué hace con él? En ese momento Jehová lo abraza y le dice, Isaías, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por vosotros? Entonces Isaías es purificado en ese momento, porque un ángel toma unas tenazas y toma unos carbones encendidos. ¿Sabe qué?
Esto es literal, ¿eh? Esto es literal. Algunas ocasiones podemos pensar que era simbólico. Podemos pensar que era simbolismo. Esto no era simbolismo. ¿Saben por qué? Porque los seres angelicales, que son los ángeles, él podía haber ido y haber tomado el carbón con las manos. Con las manos, porque son seres angelicales. ¿Por qué no lo tomó con las manos? ¿Por qué lo tomó con unas tenazas? Porque esto fue literal. Él toma el carbón con las tenazas y se lo pasa a Isaías por la boca. ¿Quemó la boca de Isaías? Porque él necesitaba la purificación. Y entonces cuando pasa ese carbón encendido en la boca de Isaías, es cuando Isaías dice: heme aquí, envíame a mí. Bendito Dios. Pero hasta que cruza por la etapa de tener un confrontamiento con la santidad de Dios. Cuando tenemos un confrontamiento con la santidad de Dios, hermanos, nos despojamos. Ya no somos nosotros. Ya no somos nosotros. Llega un momento que hasta nos quedamos parados así entre dos caminos. ¿Para dónde voy? No sé. No sé para dónde. Solamente lo que te puedo decir es que aquí estoy parado. Que no me queda nada. Ya no tengo nada. Nos fuimos mi esposo y yo de aquí de Estados Unidos. Llegamos a México. Compramos una casita. Entra la SED y dice: necesita un edificio. ¿Quieren donar la casa? Ay, Dios mío. Pues sí. Se lo damos a la universidad. Dijo un secretario de Protección Civil: y cuando le digan que se vaya de su casa, pues me voy. Creo que cruel es el mundo a veces, ¿verdad? Y estoy a punto de irme ya de la casa. Entonces llega uno y dice: Padre, ¿dónde estoy? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Y Dios dice: a donde yo te diga, no donde tú quieras, a donde yo te diga. Amén. Cuando uno ha entrado a esa santidad maravillosa, uno pierde hasta la identidad y se pierde todo. Entonces es cuando se atreve uno a decir las palabras que dijo Pablo: todo lo tengo por basura, por seguir a Cristo. Pero eso se vive entrando a la santidad de Dios y diciendo: ay de mí, y diciendo: yo y mi familia nos hemos corrompido. Mientras no nos atrevamos, hermanos, a entrar a ese momento como entró Isaías, a ese momento cuando entró Nehemías, a ese momento, entonces no seremos capaces y el juicio estará siempre sobre nuestra boca y no cambiaremos nosotros. Queremos cambiar a medio mundo, menos nos cambiamos nosotros. Cuando entramos a ese tiempo de la santidad de Dios, entonces Isaías entendió y dijo: soy un hombre con unos labios muy inmundos. Pero él sabía también que no estaba solo con ese dilema, que toda la nación estaba infectada de bocas sucias. Toda la nación completa. Significa que entonces él conoce, reconoce: también yo, como estoy viviendo en medio de ese pueblo de labios inmundos, también yo soy un hombre de labios inmundos. Se puso en medio y se compaginó con todos ellos y dijo: ahora, en este acto divino de limpieza, es cuando Isaías experimenta el perdón más alto de la purificación de sus labios. Y ahí en ese momento he limpiado su pecado y quitada su culpa. Y en ese momento es que Isaías entiende y entonces dice: yo voy.
envíame a mí, yo voy. Y yo le voy a ir a decir al pueblo en dónde se encuentran. Yo vine aquí a llorar a Usías, pero ahora me sacas con un mensaje para ellos. Cuando alguien entra a ese tiempo de la santidad de Dios, entonces no tiene miedo ir a donde Dios lo envíe. No tiene miedo decir lo que Dios le dice que tiene que decir. Entonces no tiene miedo de nada, de perder hasta su propia vida. No importa. Pero voy a ir a hacer lo que Él quiere que yo haga. Porque así, para eso me creó el Señor, para gloria de su nombre. Entonces Él dice, envíame a mí. Isaías, a pesar de tener ese estremecimiento y de haber tenido esa experiencia que tanto le había hecho estremecerse a su cuerpo, ¿sabe qué? Isaías seguía siendo el hombre recto de siempre. Ese momento en el cual él cruzó por esa experiencia no lo bajó, no le bajó su autoestima, no le bajó su autoridad. Él seguía siendo el profeta recto. Todavía, a pesar de lo que le había sucedido adentro del templo y que él había estado solo con el Señor y que todo se había estremecido y él sentía que él ya no salía con vida de ese lugar, seguía siendo el profeta, pero ahora era el profeta que sus ojos habían visto la gloria de Jehová. Ahora era el profeta que había entrado a la santidad de Dios. Probablemente anterior a esto, él había escuchado la voz de Dios diciéndole, ve, diles esto, y dándole un mensaje para el pueblo. Pero ahora él había tenido una experiencia directa, cara a cara con él. Ahora Isaías había aprendido que la santidad no se vivía solamente cuando el rey Usías vivía o moría, o se portaba bien o se portaba mal. Ahora Isaías había entendido que era necesario que un hombre recto, un hombre íntegro como él, también tenía que ser purificado, porque en muchas ocasiones vivimos nuestras propias justicias y pensamos que por el tiempo del evangelio, por lo que sabemos hacer, por los años en la iglesia, por nuestro llamado, por nuestro ministerio, por las experiencias que hemos tenido en el pasado con Él, ya estamos bien, hasta ahí paró todo, ya estoy, ya nomás espero que el Señor venga por mí. Y el Señor le dice, pero si no has hecho nada, yo no quiero flojos en el cielo, allá los ángeles cantan al menos. No has hecho nada. ¿Cómo que nomás espero que venga por mí? Cuando las naciones se pierden, cuando tu vecino necesita ayuda, cuando tu familia necesita que los ayudes. Ahora Isaías había entendido que no era solamente lo que él había hablado a ese pueblo. Ahora era necesario que él mismo entrara a ese tiempo hermoso para que pudiera impregnar. Y seguía siendo el mismo profeta, Quiere decir que la experiencia no lo subajó. No porque dijo soy hombre de labios inmundos, ya esa experiencia lo bajó hasta el suelo y ya la autoridad se le había acabado. No, todo al contrario. Ahora salía un hombre por afuera de esas puertas, de esos quiciales que se estremecieron también ante la presencia de Dios. Ahora salía un hombre a decirle al pueblo, Jehová trae la vara contra ustedes. ¿Pero quién lo dijo? Un hombre que había vivido la santidad con Dios. No lo decía un hombre cualquiera. No era el profeta de antes. Ahora era un hombre purificado, santificado. Sus ojos habían visto la gloria de Jehová. Y él había entrado a ese tiempo de modificación, ese tiempo en que Dios tuvo que voltearlo al revés y al derecho para decirle, ahora vas y les dices esto, porque es necesario que ellos lo sepan, que si quieren mi gracia y mi favor, que tendrán que cambiar su pensamiento. ¿Usted cree que ese pueblo se resistió a la voz de ese hombre? Porque ese hombre había salido de ese lugar, de la maravillosa presencia de Jehová. Igual que Moisés había bajado
de la montaña. Y dicen que su rostro resplandecía, que no lo querían ver. Porque era un hombre que había bajado de la santidad de Jehová. Y ahora tenía toda la autoridad, tenía la gracia para decirle al pueblo, lo que están haciendo está incorrecto. Es por eso, mis hermanos, que ahora no se señala el pecado. Triste pero cierto. No se señala. ¿Sabe por qué no se señala? Y cuando se señala es puro garrote, nada más. Y el pueblo se enoja. Sí. Porque no hay una realidad de santidad. ¿No hay? ¿Usted cree que cuando Isaías salió y le dijo al pueblo, Jehová dice que la vara viene sobre ustedes, el pueblo se enojó? No, el pueblo entendió, porque era un hombre que había salido de la santidad de Jehová. Cosas horribles. Reuní un grupo de estudiantes en Martínez de la Torre, unas muchachitas que danzaban. Y me dijo una de las estudiantes, usted sabe que yo trabajo en una clínica en Huaycamalco, Puebla. Sí. Esa niña que está danzando fue y se hizo un aborto la semana pasada. ¿Sí? Bueno. ¿Y qué pasó? ¿No se va a casar con un muchacho? No, es que el hijo era el hijo del pastor que se aprovechó de ella. Y la llevó a que se sacara el bebé. Y yo trabajo en esa clínica, esa que está danzando. ¿Dónde está el pastor y el hijo del pastor? Ministrando en el púlpito. Ahí están, muy contentos. Ya no se señala el pecado. ¿Sabe por qué? Porque no han entrado a la visión de Isaías. Por eso. Porque cuando se entra a esa santidad, entonces la actitud de este pastor es: yo y mi casa nos hemos corrompido. Y entonces Dios dice: tus lágrimas son de arrepentimiento, no de dolor, de arrepentimiento. Y por eso te abrazo y te perdono. Y te doy la gracia y la sabiduría para que digas las cosas y los demás entiendan, porque has entrado a mi santidad. Pero mientras vivas lejos de mi santidad, como dice el hermano, será puros garrotes y puros palos. Y el pueblo no entenderá. Cuando alguien vive la santidad de Dios, créanmelo, se le podrá decir al pueblo hasta de lo que se van a morir. Y el pueblo dirá: sobremanera nos hemos corrompido. Pero cuando alguien no ha vivido la santidad, agarra al pueblo y le dice hasta de lo que se van a morir, y el siguiente servicio, la mitad de la iglesia viene y la otra mitad está molesta, porque no se vivió primero la santidad para hablar. Significa esto, mis hermanos, que si queremos arreglar nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestras casas, la iglesia, nuestros hijos, vivamos primero la santidad de Dios, para de esa manera tener el suficiente poder para poder hablar con los demás. Hasta aquí finalizamos la segunda parte